Por alguna misteriosa razón, en los últimos años han habido varios avistamientos de lo que se supone que son enormes ciudades flotando sobre las nubes. Pero no son solo uno o dos videos, son varias las ocasiones en que se han dado estos avistamientos. Una de las explicaciones que dan los expertos es que este fenómeno es una especie de espejismo causado por los rayos de luz solar y las nubes, y lo que en realidad vemos son construcciones a lo lejos. Pero parece poco probable, ya que incluso en un video en particular, grabado en medio del centro de una ciudad, rodeada de rascacielos, apareció un castillo medieval para asombro de los transeúntes. Pero el video que verás a continuación es incluso más extraño. Vemos algún tipo de construcción piramidal flotando sobre las nubes y se ve lo que parece ser gente caminando de un lado a otro. Este avistamiento es diferente de los demás, no solo vemos gente caminando en la estructura, sino que hay un elemento que lo hace aún más extraño, porque se puede ver una especie de luz parpadeando justo debajo, como si hubiera algo escondido en el cielo, debajo de esa visión. Algunos de los comentarios sugieren que esto es algún tipo de dimensión paralela que se hizo visible por un momento. Otros dicen que podría ser un holograma, y por supuesto, los más escépticos aseguran que solo es un espejismo. Pero, si acaso este video es real, entonces, es el más extraño de las ciudades flotando en el cielo, y podría ser que la explicación a este avistamiento sea aún más compleja que solo un espejismo o un holograma. Ahora veremos una de las más inquietantes investigaciones de Dark Ghost, el explorador paranormal, Dennis. En este episodio visitó un edificio abandonado, el cual fue recomendado por uno de sus seguidores. Él nos cuenta que este lugar es famoso por su actividad paranormal y constantes manifestaciones. Como de costumbre, Dennis coloca su equipo, hace invocaciones tratando de contactar las almas perdidas, y después de un par de horas, cierta extraña actividad empieza a ocurrir. Un armario se abre y se cierra por sí solo, con fuerza. Mientras Dennis explora una de las otras habitaciones, una de las cámaras capta lo siguiente. Una extraña sombra aparece, y posiblemente, está siguiendo a Dennis. La cámara en la cocina capta cómo la misteriosa sombra se manifiesta apareciendo de la nada.
De la nada, una fuerza invisible empuja su cámara y algo drena las baterías de la linterna. En la oscuridad absoluta, trata de bajar las escaleras. Al perder sus equipos, solo depende de las cámaras estacionarias para ver qué está pasando a su alrededor. Después de esto, Dennis decide que tuvo suficiente y termina la investigación, y por experiencia propia, nos confirma que ese misterioso edificio está encantado. La siguiente grabación fue hecha desde un edificio. Quien está grabando nos cuenta que vio algo que llamó su atención. Es así que toma su móvil, enciende la cámara y hace zoom, entonces capta algo muy extraño. Se puede ver una figura muy extraña, de miembros largos, en un edificio adyacente, y por lo que vemos, parece estar abandonado. Hasta ahora no se conoce la verdadera naturaleza de esta extraña figura, si acaso es real o solo son efectos. El siguiente evento tuvo lugar en Canadá y fue grabado por cámaras de seguridad. Una noche el sensor de movimiento se activó y envió una alarma al dueño de esta propiedad. Él simplemente no podía entender qué era eso que había activado las alarmas. En el patio trasero, si vemos al lado derecho de la pantalla, observaremos una orbe que poco a poco toma forma, es casi como de persona, camina lentamente por el lugar, hasta que de repente se desvanece. Para muchos esta es una verdadera aparición, y que esta manifestación pase de ser una orbe a una posible figura fantasmal, solo confirma que las orbes paranormales son manifestaciones del más allá. Y ahora veremos este espeluznante e inexplicable video, captado por José María Ríos Castillo, un usuario de TikTok, quien con unos amigos estaban descendiendo una montaña en bicicleta, y captó lo que verás a continuación, con su cámara GoPro, mientras hacía su deporte favorito. Al principio nada parece fuera de lo normal, es después revisando su grabación que notó algo inquietante. Mientras José maneja su bicicleta montañera por un sendero rocoso, se puede ver una figura, aparentemente transparente, al acecho, al costado del camino. La figura pasó desapercibida para el grupo, solo se dieron cuenta cuando volvieron a ver las imágenes al día siguiente. Si el metraje se ve con zoom, y aumentas el brillo de la imagen, la entidad se vuelve alarmantemente clara. Se pueden distinguir características de este ser, como la cara, un cuerpo traslúcido, lo que solo ayuda a aumentar la inquietud del avistamiento. ¿Qué crees que haya captado José esa noche? ¿Será un fantasma real, o este avistamiento tiene otra explicación?